Y bien, amigos, en la mañana de Circo Freak recibimos ahora sí con un fuerte aplauso a nuestro columnista, el señor Ezequiel Fernández Mur. Buenas. Bienvenido, ¿qué tal? Bien, todo bien, muy bien, gracias. ¿Podemos hablar de Boca? Podemos hablar de Boca. ¿Qué pasa con Boca? A ver, se jugó mucho de octavos, pero como estuve en la Bombonera, estuve ahí en el palco de prensa. Sí. Entonces ahí vi cuando sentís, había que ir, vi cuando percibís, decís, che, me parece que va a ser una noche pesada esa. Ajá. ¿Estaba el clima raro? El clima ya estaba raro. Ajá. O sea que recordaba una vez que Alessandro Barico, ¿viste? El escritor italiano, el de Seda. Alessandro Barico hace muchos años escribió un artículo muy famoso de la Bombonera y dijo que entre sus 5 lugares para pensar, una era la Bombonera vacía, ¿no? Para pensar. Para pensar, Sí. pero vacía, dijo, es un claustro la Bombonera. Ajá. Bueno, Barico, venite con la Bombonera llena. Claro. Otra que, ¿sabés lo que tenés para escribir, pensar y todo? Porque ahí estuve el sábado en esa Bombonera de 1940 del esloveno Sulcic, que le regalan la caja de bombones y decide hacer ese lugar que es asfixiante. Ajá. Es un lugar, la Bombonera es un lugar que tiene algo de opresivo en términos de encierro. Ajá. Viste que es todo chico en la Sí, Bombonera. está muy cerca. Está todo muy cerca. Los jugadores que se tienen que, los suplentes que tienen que correr, corren al lado de la cancha. No Claro. tenés espacio para tirar el córner. Si llega a entrar una ambulancia, la tienen que sacar en medio de la tribuna. Es todo chico. Sí. Bueno, ese es el gran tema de la Bombonera, ya que no se puede ampliar Claro. o cómo se amplía, ¿no? Es chico, es demasiado chico. En noches como la del sábado, es más asfixiante que nunca. Porque venía Boca Se de unos pone días. muy pesado. Sí. Bueno, de que despidieron a Gago y las tensiones también. Y las tensiones, Porque sí. Boca es más que un club, evidentemente, ¿no? Todo Pero lo que pasa en es Boca mucho. repercute Es mucho en más términos que un políticos. club. Desde que Boca pasó a ser el equipo, entre comillas, el más grande de la Argentina, por esa gira de 1925, después la cosa mitológica de que Armando dijo, el presidente mítico de Boca, Armando dijo la mitad más uno, que no es así, sabemos, no es la mitad más uno del país de Boca. Pero esa Bombonera, ese hormigón de cemento, alguna vez el amigo Juan José Becerra, boquense él, Sí. dijo alguna vez algo así, para mí era la normalidad en el mundo. Ver a la Bombonera es que ya sé que está, hay algo, es mi faro, porque está ahí. Claro, ese hormigón, el hormigón, ¿sabes que el hormigón se va asentando con los años? No es que, viste que alguna vez la Bombonera, esa cosa dicen, tiembla, la Bombonera late, la Bombonera tiembla. Bueno, en algún momento encontraron grietas en la Bombonera, pero el hormigón armado se va solidificando con los años. Eso queda siempre. Claro. Eso no se va a caer, es indemolible. No, y, la hay Bombonera. hay un movimiento lógico, físicamente. Físicamente. Lógico, justamente para que no se parta. No, Hay un movimiento exacto, que es una necesario para ondulación, que- claro. una ondulación que se va produciendo en ese hormigón armado. Bueno, Que medio pasa en todas las canchas, hay un movimiento. Sí. Vos sentís que se mueve un poco, pero no es porque se esté por caer, sino porque si no se mueve, posiblemente sí vos se sabés que caiga. en el Boca pre-Bianchi, justo cuando asumía Bianchi, deciden una sanadora porque la veían cargada de demasiada tensión a la Boca. Claro. Mucha ira, mucha pasión, mucha presión, Ajá. mucha angustia. Entonces fue una sanadora. Y dice que encontró una densidad insoportable en la Bombonera que le llevó 13 horas Ajá. de sal, agua, Mirá vos. aceite, para sacar los malos espíritus de la Bombonera. Y Claro. que a la noche, con el frío, el fierro se va dilatando y cruje el cemento allí. Claro. Además están las palomas que van haciendo ruido. Entonces te la regalo para los que viven allí a la noche. Claro. Que escuchan unos ruiditos que, si sos una persona con un poco de miedo, salís corriendo. Bueno, hubo mucho miedo el sábado a la noche. ¿Qué pasó el sábado? Había ahí como una especie de clima de tensión. Sí, ya fue algo raro. Boca empezó bien jugando. Y como lo lastiman al chileno Palacios, que era el que lo conducía, entonces ahí pierde un poquito de precisión Boca. Pero iban 26 minutos y el equipo no estaba jugando mal. Sin embargo, por esa leve caída por Palacios lastimado, se empieza a escuchar el primer movete, Boquita, movete. Ajá, movete, Boca, movete. Y eso sorprendió. Movete, deja de joder. Sí, y sorprendió. A ver, hoy es un himno en casi todas las canchas. Sí. El movete, no sorprende en ninguna. Siempre. Cuando Sí. la cosa está complicada. Sí, o pero- el que es un poquito más violento, que es el jugadores. Bueno, ese empezó después también. Ah, llegó también. Uy, ya cuando llega el jugadores. ¿Esto pasaba el sábado? Fuerte, ¿eh? Que se vayan todos. O sea,
Eso fue, bueno, a ver, primero fue el movete. Sí. Y nos miramos los periodistas que estábamos ahí, chito, es raro, porque van 26 minutos y Boca no estaba jugando mal. Claro. Entonces es raro, es muy rápido este movete. Acá hay algo más. Hay algo más. En la semana, recordemos, había hablado Román con Rial, Sí. porque había sido por lo de Anhelo, por Sí. el periodista Anhelo, que le había dicho verdulero, negro, que no completaste tu educación, etcétera, Sí, sí. etcétera. El, Claro. el relator de Radio Mitre. El relator de Radio Mitre. Entonces, por ese tema, bueno, anunció que los abogados de Boca harían lo que harían, que efectivamente hicieron una demanda por una suma global de 180 millones de pesos, que donarán, dicen alguna institución. Pero ahí le pregunta Rial sobre Boca. Y Román lo que dice es esa cosa que lo ha complicado en los últimos tiempos. Estamos bien, dice. Y la verdad que Boca no está bien. Claro. Entonces esa frase repetitiva va cansando. Es como que el Román tiempista de jugador con la pelota, que manejaba todo el partido, todo el tiempo, perdió sin la pelota el manejo de los tiempos. Ya no tiene, depende de otros. La pelota la tienen otros bajo la suela. Y esos otros, y está el azar, juegan bien, juegan mal, se lastiman, pierden, ganan, empatan. Y Román perdió el control de la pelota, que ahí tenía, era el gran tiempista ahí. Ahora dejó de ser el gran tiempista. Vos sabés que él se parecía, esa repetición que tiene, estamos bien, se parece mucho a ese canto ya, a esa letanía ya que hace la 12. Porque la 12, pase lo que pase en el partido, va cantando siempre. Es como una letanía, ya no es un aliento al equipo. Sí, Están como lobotomizados. Ese que cantan permanentemente. Sí, que es una. Dale, Oh, dale, Boca. Sí, Y así, todo el partido. Y Dale, se hace un poco, che, pero mirá lo que está pasando, che, nada. No Claro. van manejando tampoco ellos los tiempos del partido para alentar. Ajá. Ahí hay algo para mí como de, bueno, a ver, la 12 es casi, yo te diría, una SAD. Ok, no, los clubes no son SAD. La 12 es una cueva de negocios, no de ahora, desde hace tiempo. La 12 como barra. Como barra, Sí. como barra. Porque, No la hinchada que se referencia en la 12. sí, ¿no? Pero- ¿por qué no? Porque el Movete, la 12 ni se sumó al Movete. Claro, claro. Y el problema vino después. ¿Por qué? Porque Boca llega a los penales y con un Lanús que terminó más entero que Boca. Eso fue una llamada, pero es que Boca no está jugando Copa Libertadores en Sudamericana. Se juega todo acá. El Lanús venía de jugar en Arequipa. Claro. Y terminó más entero que Boca. Entonces yo, más allá de que Boca jugó bien o mal, terminó más entero Lanús. Y eso en Boca es grave. En Boca, viste esa cosa de la tirata al piso, correr, etcétera, la garra, huevo, etcétera, etcétera. Bueno, podés jugar mal, pero si te está faltando eso, y ahí puede haber un problema. Bueno, entonces llega la definición por penales. En la cancha se veía a Marcos Rojo decidiendo él con los jugadores quiénes iban a tirar. Claro. Porque el técnico no era es- Ron, no era el que Claro, decidía Ron. claro. Era Marcos Rojo que estaba decidiendo con sus compañeros quién tiraba los penales. Y ahí es donde se escuchan los cantos de plateístas, y no solo plateístas. Empiezan con que se vayan todos, que no quede ni uno solo, y ni uno solo están diciéndole. Y Román en el palco. Y Román en el palco, y los jugadores a punto de tirar penales, y que se vayan, le están diciendo. En ese momento fue antes de patear los penales. Fuerte, En ese momento. Y ahí empieza el otro canto, que eso ya es más dirigido a Román, aun cuando no está mencionado Riquelme en los coros, pero es la comisión se va a la puta que lo parió. Claro. Es la primera vez que se le canta a Riquelme esto en la Bombonera. ¿Viste cuando yo te dije, quería estar el sábado a la noche en la Bombonera? Claro, Por ahí claro. presenciás un hecho inédito en la historia de Boca. El máximo ídolo en la historia de Boca está comenzando claramente a sufrir desgaste. Porque, ok, después veías las imágenes y no eran todos los que cantaban. Vos veías la imagen de la cámara enfocando a la platea y de repente 2, 3, 4, 5 que iban cantando y otros 10 alrededor que estaban sin cantar. Claro, sí. ¿Entendés? Pero se escucha el coro, obvio. Sí. Y aparte el coro no era solo de la platea, era también en la tribuna sur también se escuchaba. Pero vos qué supones, ¿que eso está organizado o que hay evidentemente un descontento, una bronca que se empieza a contagiar, que no se dan los resultados, que pasan los técnicos y que incluso Román, por más ídolo que sea, empieza a sentir el impacto de esa gestión? Román, a ver, desde que ganó la elección hace 2 años, para mí que ahí sufrió un desgaste muy fuerte. Román fue sometido a una presión, a ver, recuerda, acoso mediático, acoso judicial, fiscales, jueces, postergaban las elecciones todo el tiempo, ¿te acordás? Sí, Inclusive claro. hasta falsificaron firmas para postergar las elecciones. Enfrentado a Macri, ¿no? Enfrentado al macrismo. Claro. Y entonces
para mí que desde ese momento el desgaste fue tan fuerte que algo le pasó a Román, porque perdió el timing, perdió claramente el timing de la dirigencia. Y él se sabe que es jugadorista. Los talentosos que han resuelto todo en la cancha con su talento, a veces trasladan, creen que todo puede ser así. Y bueno, no todos son Riquelme. No todos tienen la capacidad de resolver dentro de la cancha. Es más, Riquelme es la excepción. Es un jugador que es excepcional, es exactamente la excepción. Entonces, el resto de los jugadores son mortales, tienen sus fallas, tienen sus problemas. Y el Boquita de Riquelme empezó a tener problemas, graves problemas. Y encima Riquelme, como no cree más en el jugador, para él el técnico es algo secundario. Entonces el técnico primero ahora fueron de la casa. A ver si nos va como le fue a Scaloni a Chiquitapia con Scaloni, uno de la casa primero. Bueno, los de la casa ganaron títulos. Estamos hablando de Bataglia, Ibarra, pero no jugaba bien Boca. Entonces los cambia. Entonces después recurre ya al Mirón. Bueno, Mirón es finalista de la Libertadores. Recurre a técnicos con más personalidad. Pero claro, cuando esa personalidad se quiere expresar, encuentra que hay reproches, ¿no? Esto le pasó a Gago. Gago sobreactuó tal vez personalidad, diciendo, ¿saben qué? Velasco ni juega y juego con línea de 5 en River. Y bueno, y terminó siéndose Gago. Si Gago se iba cuando Boca queda eliminado de la Libertadores contra Alianza, seguramente que la crítica romana habría sido, no lo esperó nunca. Ahora la crítica, ¿cuál es? Y la crítica ahora es que, ¿por qué esperó tanto? ¿Entendés? Eso es muy... A ver, hay una imagen para mí que grafica todo. Están a punto de empezar los penales y la cámara lo muestra a Román pidiendo que Marchesín ataje, ¿no? El primer penal. Entonces, ¿cuál es la lectura de hoy? ¿Cuál es el discurso de hoy sobre esa imagen? Es la desesperación de Boca. En un momento de poder de Román, ¿cómo hubiese sido la lectura? Román adivino, Román mago. Que Marchesín ataje, miren lo que hizo Román. Bueno, ahora es un Román débil. Entonces, esa imagen es la desesperación de Juan Román Riquelme. A la salida... Cosa que a la salida cuando veo las imágenes después, posteriores, las entrevistas post partido, en la cancha el clima fue insoportable. Era un clima densísimo. ¿Cómo va a afrontar Boca esta definición por penales? El reproche cuál era, no se canta justo antes de los penales. Esperen los penales. Claro. Entonces, ¿qué hace ahí la 12? Apenas Boca gana la serie por penales. Y empieza plateísta botón. Plateísta botón. Eso te quería preguntar, porque más allá de la 12... hay siempre una disputa entre los de la Popular y los plateístas, ¿no? Que se supone que los que insultan a los jugadores o piden que renuncie a la dirigencia o los que son más hostiles suelen ser los plateístas y no la Popular. Sí. El otro día esa disputa quedó evidenciada hasta en los cantos que se habían en la cancha. Esto, a ver, ¿se puede escuchar? Plateísta botón, canta la Popular. Sí. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? Y ahí vos decís, che, ¿qué hay? A ver, la 12 yo creo que tiene un acuerdo con el club como lo tuvo casi siempre. Es decir, a veces son instituciones. Se cree que la barra es la que aprieta a los jugadores para que representen. Somos la última frontera de dignidad que le queda al club. Pues los jugadores pasan, los técnicos pasan, los dirigentes pasan y ¿quiénes no pasan? Nosotros. Así que nosotros somos la última trinchera, la última bandera, respétennos. Bueno, ¿qué van a hacer la última trinchera? Son un negocio. Forman parte de un negocio. El plateísta tiene tanto derecho de expresarse como el de la 12. Sin duda, claro. Absolutamente. Sí. Y a veces siente más derecho de expresarse porque dice, yo por lo menos pago mi entrada. Vos no, está diciéndole. A su vez... Pero ahí el que grita, perdón, sí. Vos que estuviste en el lugar, el plateísta botón, sí. Venía de la Popular, de la gente... Salió de la 12, salió del corazón de la 12. Arranca de la 12. Sí, yo estaba al lado ahí. Es más, yo estoy saliendo, ahí viste esa reja que se ve ahí en la imagen. Sí. Estoy saliendo y escucho eso. Digo, ¿qué están diciendo? ¿Plateísta? Digo, le comento a colegas, ¿no? Sí, plateísta. ¡Apa! Esto es un enfrentamiento pesado. Claro. Alguna vez se vio en la gestión de Angelici también algo parecido. Los plateístas insultando a Angelici y la 12 defendiéndolo. Por eso yo te digo, la 12 es siempre oficialista. Y ahora, como Odiseo tiene hasta un negocio gastronómico en Puerto Madero, y ahora es como que ya es un escándalo. Ya por eso te digo que es una SAD. Ok, no hay SAD en los clubes, pero sí en las barras. Se formaron así unidades SAD. Y después salen los hinchas de la cancha y les ponen los micrófonos todo el mundo. Claro. Y ahí se produjo hasta algún incidente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Estaba picante? Sí, se puso picante. Ya estábamos cansados, loco. Ganó Boca, ponete contento, papi, dejá de llorar. Ganó Boca, Gil. Ganó Boca, Gil. Ganó Boca, Gil. Ganó Boca, Gil. Ganó Boca.
Boca, Gil. Ponete contento que ganó Boca. Ponete contento que ganó Boca. Ponete contento que ganó Boca. Somos todos de Boca. Lo quiere boxear, mirá cómo lo quiere boxear esto. No fue el único incidente, según me dijeron. Pero es bastante representativo porque está el hincha que, a pesar del triunfo, dice, loco, las cosas no están bien. El que viene de atrás como diciendo, loco, ¿qué te pasa? Ganó Boca, cerrá el orto. Y el que está en el medio que dice, somos todo de Boca, somos todo de Boca. Sí. Están todas las posiciones representadas en un episodio. Y a su vez, vos decís, che, está bien que alguien se enoje, porque el equipo no está jugando bien, porque es muy improvisado todo, hay una gran dosis de improvisación en Boca. Entonces hay un gran derecho a la queja. Pero a su vez, algunas que, claro, ya te vinculan, che, estos querían directamente que Boca pierda. Entonces recuerdan inclusive los insultos de Anhelo, Claro. que no son insultos cualquiera, son insultos como no hay un Inadi, dice. No, clasistas. Voy a ser bien nazi porque no hay un Inadi, Sí, ¿no? sí. Y ese clasismo es el que se expresa muchas veces contra Juan Román Riquelme, ¿no? A ver, cuando Román la rompía como número 10, ¿cómo le decía la comisión directiva liderada por Macri? El negro. Era el negro. Palermo era el con el que arreglábamos y Román era el negro. Enfrentado desde aquel entonces, ¿no? Enfrentado desde con Macri. Topollillo me incluido. Claro, ¿te claro. acordás? Bueno, entonces esa cosa despectiva justo en Boca. Boca es justamente lo popular. Cuando Boca gana ese mote de lo más popular, claro, esos inmigrantes italianos que desplazan a los fundadores ingleses de nuestro fútbol y que sacan al fútbol de las escuelas de élite inglesas, Claro. lo llevan al fútbol a las calles. Y en la Boca el fútbol se convierte en lo que se convirtió. Y ese templo de la Bombonera se convierte en lo que se convirtió. Entonces, Román es el ídolo, pero también más ídolo es la Bombonera, más ídolos en Boca, el ídolo es la camiseta, me dijo una vez Silvio Marzolini. Claro. Y es una Bombonera que se jactaba inclusive de su... A ver, cuando no había luz suficiente, se jactaban de que no hubiese luz suficiente y ponían trapos blancos. Claro. Para saber dónde estaba el win derecho, por ejemplo, por dónde picaba. Los jugadores tenían vivos amarillos en las medias para reconocerse. Ese coliseo asfixiante que es la Bombonera. Vos salís por el túnel de la Bombonera, salís hacia la cancha y es una de las pocas canchas en las que no ves el cielo cuando vas saliendo. Ahora- Ahí se produce esa situación de asfixia que te digo. Es inevitable, aunque a veces al hincha no le guste, la lectura política de esta discusión, porque Boca, insisto, es más que un club, ¿no? Es, sobre todo a partir de Macri, una caja de resonancia de la política nacional, Sí. un club que puede poner un presidente, ¿no? Sí, algunos- A diferencia de por ahí lo que pasa con River, Donofrio lo intentó, incluso con excelentes números dentro de River, no pudo ni Nada, no midió. Lo intentó, ¿eh? Lo intentó. Intentó con uno, intentó con el otro, no pudo dar ese salto a la política. En Boca la política siempre está. Milei, ya siendo presidente, Sí. ¿no? Ya siendo presidente, va y vota, Vota. en las elecciones Y sufre de Boca. una rechifla y un acoso Sí. fuerte. Pero va y Le vota. gritaron de todo. Y vota en contra de Riquelme, porque además lo venía diciendo Lo ve- públicamente. exactamente. Y vos ves, automáticamente cuando Boca pierde, Sí. o a Boca le va mal, o renuncia un técnico y lo que sea, la tropa libertaria digital, es Sí. decir, la comunicación oficial Sí. del gobierno, celebra incluso siendo hincha de Boca, Claro. que a Boca le vaya mal. Claro. Y están también los que dicen a Román hay que defenderlo porque no sé qué, porque más allá de los resultados, porque es el último bastión para que el macrismo vuelva a Boca, ¿no? Eso es Juega lo que eso. es, sí, eso juega inevitablemente y se añade como uno de los factores que no podés dejar de analizar. Claro. Sobre todo por eso te digo los insultos clasistas de Anhelo. Claro. Porque forman parte de eso. Anhelo, Anhelo es un periodista muy cercano a Milei. El segundo periodista al que Este, más nota le dio Milei desde que asumió como presidente. Exactamente. Entonces, esos insultos parecieran representar parte de lo que piensa ese sector. Una posición sobre- política, Entonces, partidaria. y va, claro, y va mucho más allá de si Riquelme es bueno o malo. Claro. Es un negro que no tiene por qué estar ahí. Claro. Ese lugar es nuestro. Claro. Desde ese lugar tuvimos un presidente de la nación. Porque cuando a Boca le fue bien con Macri, pues Macri ganó todo como presidente Sí, de Boca. claro, claro. Bueno, Macri terminó siendo presidente de la nación. No fue lo mismo que vos me decías de Donofrio y River. Donofrio ganó todo con River, pero no midió. Macri ganó todo con Boca y dejó de ser Macri y pasó a ser Mauricio. Boca le dio la chapa de Mauricio de popularidad. A tal punto que ahora ya sin tanta fuerza política, algunos te dicen que Macri lo que quiere es volver a Boca. Porque la última elección, recordemos que presentó a un hombre suyo, Ibarra, presidente del Jockey Club,
y es como que hay algo ahí que te aleja de Boca. Sí. ¿No? Intento ser lo menos prejuicioso posible. Sí, no, está claro, pero hay algo es que lo te aleja de Boca. Entonces, cuando Sí, vos decís el negro verdulero y el presidente del shock y toda esa situación y todo esto que se vio el sábado, parte de, no te digo todo, pero parte de lo que se vio el sábado tiene que ver con eso. Sí. Y por último, si te parece también una reflexión sobre los futbolistas ídolos que se transforman en dirigentes, Sí. en presidentes. Y lo difícil que es. Sí. Lo distinto que es ser ídolo y presidente. Le pasó a Pasarela en River. Sí. Babington con Huracán. Babington en Huracán, Verón en Estudiantes. Sí. Verón una buena gestión en Estudiantes, ahí todavía sigue teniendo mucha chapa. Artimes está en Belgrano de Córdoba. Nosotros en Racing estamos viendo, ¿no? Pero acaba de asumir hace algunos meses Diego Milito como Sí. presidente. El hincha, obviamente, tiene un cariño por ese jugador que después se transforma en dirigente, pero es otra historia, ¿no? Sí. Un amigo me contó que en Racing, vos fíjate, si el fútbol es exagerado, en Racing hubo gente que pidió la renuncia de Gustavo Costas. Hubo piñas. Sí, claro, bueno. Gente amiga que estuvo en Racing me dijo, hubo piñas en Racing. Entonces el fútbol es exagerado de por sí. Bueno, esa exageración duplicala con Boca. Claro, no, por supuesto. En Boca se potencia esa exageración. Bueno, ahora Boca va a tener que jugar contra Independiente el fin de semana, o lunes o martes. Como el domingo hay elecciones en la ciudad, Independiente tiene que jugar Copa, entonces lunes o martes es posible que se juegue ese partido. Y lo que tiene Boca esencialmente es que el equipo se cae físicamente. Hay algo ahí que está pasando, que es un equipo que no tiene resto físico. Y eso es un problema. Hay algo que se está trabajando que no se está trabajando bien en Boca. Entonces vos decís, che, en plena playoff no va a aparecer un técnico. Y encontrar el técnico es muy difícil. Claro. O sea, no sé si Riquelme lo quería a Gago, pero Gago era el que se imponía. El último mercado de fichaje fue bueno. Bueno, si Velasco, Boca gastó 10 palos en Velasco. Si no funcionó, eso es responsabilidad de Riquelme que no funcionara Velasco. No es responsabilidad de Riquelme. O sea, fue una mala apuesta. Pero todo el mundo decía, Velasco es un buen fichaje. Sí, todos lo querían todos. Lo querían todos. ¿No? Ahora Brasil, vos me iniciaste diciendo, Brasil hoy anunció oficialmente la Confederación Brasileña de Fútbol que Carlo Ancelotti será un italiano dirigiendo a Brasil. Qué fuerte ¿no? esto, ¿eh? Es re fuerte. Ancelotti va a ser el técnico de la selección brasileña. Sí, dejó Real Madrid, no sé si viste el partido, que fue un partidazo tremendo. No llegué a verlo. El 4-3 de Barcelona por la Liga Española, Real Madrid. A la media hora ya estaban 3-2 y yo te digo, esa media hora fue mejor que todos los partidos nuestros de octavo de final. Arrancó ganando el Real Madrid 2-0, se lo dio vuelta 3-2 Barcelona. Imposible. Show. Impresionante fue. Y termina Ancelotti con un conflicto con Vinicius. Claro. Vinicius es el crack, si yo no pienso, no estoy asociando mal, es el crack de la selección brasileña actual. Sí, claro. Vinicius. Y el crack del Real Madrid. O debería. Ancelotti va para solucionar un tema de vestuario ahí aparentemente en Brasil. Brasil, como Boca, no ha encontrado el técnico en Brasil. No es fácil encontrar el técnico. Ahora, no es un dato, fácil. hablando de encontrar el técnico, que Brasil tenga que acudir a un técnico extranjero. En algún momento se habló en la Argentina, ¿no? Cuando todavía no estaba Scaloni. Sí. De dónde, viste, y se empiezan a tirar nombres, qué sé yo. Sí. Hasta de Guardiola se hablaba. Pero bueno, digo, también había una cosa de decir, che, pero no, pongámonos nuestro. ¿Viste? Sí. Está esa cosa de. No, y aparte, a ver si viene el fútbol globalizado, o sea, porque es el catenaccio, que es Italia, Claro. es el país representante. Y Ancelotti es un técnico que le gusta el catenaccio, con el país del juego bonito. Claro. Ahí hay una mezcla que no se sabe cómo saldrá. Claro. Qué fuerte. Bueno, Ezequiel Fernández Mur, amigos y amigas, un aplauso para él. Su columna en Circo Freak. Hoy mucho Boca. ¡Boca! Hoy Gracias, mucho Boca, sí. Gracias. Gracias. Siguen, recuerden, esto es a modo de recordatorio personal, consiguiendo en las librerías el libro de Menotti, de Ezequiel Fernández Mur. Está en todas las librerías. Ahora que se viene Boca Independiente, Ahí está. hay un tramo que es extraordinario del Boca de Menotti del Boca de Bilardo contra el Independiente de Menotti. Bien. Amigo, muchas gracias. Ya llegamos a